Vamos a comenzar primero en dar la definición del primer término y así es como vamos a ir desarrollando la clase. Entonces vamos a pedirle favor a Johanna González que nos dé la definición de valor. Johanna González. Buenos días, señor. Buenos días. El valor es una cualidad de un sujeto o un objeto. Los valores son agregados a las características físicas o psicológicas tangibles del objeto, es decir, son atribuidos al objeto por un individuo. Gracias. Jennifer Ralac. Jennifer Ralac. Sí, señor, buenos días. Te escucho, Jennifer. Sí, señor. ¿Es sobre lo mismo, señor? Sí, por favor. A ver. Bueno, los valores también motivan a las personas a actuar de una manera u otra porque forman parte de su sistema de creencias, determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. Gracias. Stephanie Sapón. Buenos días, señor. Buen día. El valor es una cualidad de un sujeto o un objeto. Los valores son agregados a las características físicas o psicológicas tangibles del objeto, es decir, son atribuidos al objeto por un individuo o grupo social, modificando su comportamiento y actitudes hacia el objeto. Gracias. Celina Hernández. Sí, señor. Te escucho, Celina. Valor, por favor. Ok, señor. Valor puede referirse a una cualidad o una virtud o un talento personal, al coraje o el descaro de una persona, a la importancia, el precio o la utilidad de algo, así como a un bien o a la validez de una cosa. Tales como, en este sentido, como valor se puede designar la cualidad o virtud a una persona que influye en que sea apreciada y considerada de la siguiente manera. Puede tratarse de un talento especial o referirse a una valentía. Solo, señor. Gracias. Y ese concepto viene a aclarar, ¿verdad? La situación de la cual nosotros estamos compartiendo. Bueno, ¿qué es un valor? Vamos a pedirle favor a Paola que agregue un término más de valor. Buen día, señor. Buen día. Valor. Dice, son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción, un objeto que se considera típicamente positivo o de gran importancia. El valor motiva a la persona a actuar de una u otra manera porque forma parte de su sistema de creencias, determina su conducta y expresa sus intereses y sentimientos. Gracias. Bueno,
Entonces decíamos, un valor es una característica de alguna situación, llamemos objeto, sujeto, como tal, ¿verdad? Aquí claramente nos indica que es un valor agregado, es decir, ya existe la persona, ya existe el sujeto, ya existe el objeto, pero vamos a agregarle las características y ya lo dijeron varias compañeras, ¿verdad? Positivas, es decir, que suman una belleza, que suman alguna situación a la persona o al objeto, al sujeto del cual estamos hablando. Bueno, en este caso, la compañera hace un momento decía que algunas personas lo establecen como principio y como un principio que rige una conducta. Tenemos que hacer la diferencia entre valor establecido en un objeto y el valor que tiene un ser humano. En su momento sabemos, ¿verdad?, que los objetos van a tener una apreciación de acuerdo al valor que se tenga. El valor puede ser monetario o puede contener según las características específicas que hacen que ese objeto sea que contenga esa característica de valor como tal. Para el sujeto como tal, puede ser la persona con todas sus virtudes y todos aquellos aspectos que le hacen ser una buena persona. Entonces nosotros valoramos, ¿verdad?, al ser humano que posee esos rasgos o esas características. Y tratamos siempre de que las personas con esos rasgos y esas características sean asociadas a nuestro ser. Podemos también en su momento, ¿verdad?, valorar a la persona por los conocimientos que posee, pero otra persona puede determinar su valor en sí, cambiando el término, ¿verdad? Es decir, a aquellos rasgos en las actitudes, en sus acciones, en su conducta, en su comportamiento, que le hace actuar ante una sociedad en distintos grupos de manera correcta. Y aquí ya cambia ese término, porque ya estamos hablando de un principio o una regla establecida, impuesta en su momento, asimilada o en su momento, ¿verdad?, aprendida según el grupo al que pertenezca, y ella rige su conducta sobre esos valores. Ahí ya cambió, ¿verdad? Porque ya me está diciendo a mí que son actitudes y acciones que una persona va a demostrar en su actuar diario. Entonces es ahí donde nosotros a veces decimos, una, la persona no tiene valores, ¿verdad? O la persona practica mucho los valores. Y a veces decimos, y yo les comentaba la vez anterior, ¿verdad? Les decía, utilizamos el término en decir, es que se han perdido los valores. No, nosotros no perdemos valores, perdemos objetos, perdemos muchas situaciones porque las extraviamos y ya no vuelven a aparecer más. Los valores en sí, para la conducta del ser humano, lo único que ha pasado es que no se han practicado. Y a eso se deben muchos conflictos, ¿verdad?, sociales, por la misma situación. Recordemos que todo valor va a ser una regla, un principio establecido para regir la conducta del ser humano de manera positiva. Y alguien me podría igual comentar, ¿verdad? Y decir, sí, en ese sentido, o sea, muchas personas han perdido los valores y como ya no cumplen con los principios, con las normas establecidas a nivel social, es que existe mucha diversidad de pensamientos en donde se contraviene el actuar de muchas personas. Y solo con ver noticias, nosotros ahí definitivamente podemos observar la falta de valores. Solo con ver una noticia que en su momento no sea correcta la forma de actuar del ser humano, ahí ya nos dijo muchas situaciones, ¿verdad? Ahí entra entonces cuando escuchamos nosotros de violencia física, de violencia en tomar lo ajeno, por ejemplo, en los ladrones. Ahí entra también o participa, ¿verdad?, por ejemplo, de aquellas niñas, jóvenes, señoras, señores, que en su momento, ¿verdad?
porque tienen algún conflicto familiar, desaparecen, no es que les haya pasado alguna situación mala, sino simplemente deciden, ¿verdad?, irse de su casa y abandonar su hogar. Y ahí viene a contradecir todo lo que nosotros estamos, ¿verdad?, hablando en cuanto a valores, porque muy bien un conflicto se puede resolver hablando y discutiendo las situaciones que estén mal y buscándole una solución a través de la práctica de valores. Y volvemos otra vez a retomar esa partecita última que hablábamos en la clase anterior, donde si no existe una moral, pues ahí difícilmente, ¿verdad? Va a haber una situación de equilibrio entre establecer lo bueno y lo malo, sino simplemente voy a establecer lo que para mí sea bueno, aunque no importa si afectemos a otra persona como tal. Muy bien, vamos a continuar y vamos a pasar ahora a determinar qué es el principio. Entonces, para resumir, tenemos el valor como una característica en un objeto, en un sujeto. El valor como establecido al valor agregado, llamémoslo económico, y el valor distintivo como un principio en un ser humano como tal. Ahora le vamos a pedir favor a Neri que nos hable de qué es un principio. No estoy seguro, pero dijo mi nombre, ¿verdad? Así es, Neri. Principio, por favor, Neri. Puede ser un resumen, o sea, de lo que yo tenga como que una palabra. Si la definición es muy extensa, solo dame algunas características. Los principios son un conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de la organización. Eso. Muy bien. Aquí volvemos otra vez a retomar el inicio. Óigase muy bien, está mencionando creencias, valores y normas. Entonces vamos a ir determinando bien la función. Como usted tiene un subcuadrito que hizo, ¿verdad? Para cada definición, vamos a ir agregando ahí aspectos que nos ayuden a clarificar al final cuál es lo que tiene mayor peso como tal. Merlin Pastor, definición de principio. ¿No se encuentra Merlin Pastor? Sí, espéreme. El principio, ¿verdad, Ale? Sí, por favor. El principio es la ciencia como la física y la biología como derecho de la ética adquirida en el sentido. Se suma importancia porque son a través de ellos que se enumeran sus reglas y se pueden mostrar determinadas cuestiones que se hacen en la vida de los seres humanos. Ejemplo, el derecho de los principios presenta a un conjunto de varias que se presentan en las leyes. Gracias. Marta Hernández. ¿Se encuentra Marta Hernández? Sí, señor, buen día. Buen día. Principio, por favor. Muy bien. Los principios son un conjunto de parámetros éticos de carácter universal, dirigidos a orientar la vida en la sociedad. Los valores son guías para definir el correcto comportamiento de los individuos en la sociedad.
Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y conducirnos. Gracias. Tenemos entonces nuevamente ya, ahora nos está manifestando, dice que es el actuar de la ética, el actuar de la moral en base a fundamentos establecidos por costumbres, normas o creencias. Muy bien, vamos a continuar. Marcelo Mazariegos. ¿Se encuentra el compañero Marcelo? Sí, señor. Muy bien, principio, por favor. En lo que el compañero Marcelo acomoda su material. Magali Chan, por favor, principio. Señor, el mío es igual que el de Marta Hernández, creo. Léalo, por favor. Muy bien, señor. Buen día. Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de la organización. Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y conducir. Gracias. En este caso, entonces, el principio dice claramente que va a dar inicio a un actuar y se establece también como norma que van a ser, claramente dice, de una costumbre, de una creencia para regir una conducta como tal. Entonces ahí ya vamos encontrando, lo que yo quiero es que nosotros en su momento conozcamos qué es la definición de cada uno y cuál es el que mayor peso tiene dentro de nosotros a nivel social. Porque nosotros a veces hablamos en distinción de principios, de por qué nosotros hablamos cuando dice, es que la persona no tiene valores, es que no tiene principios, ¿verdad? En su casa no le enseñaron principios. ¿A qué se refieren esos términos? ¿Y por qué nosotros tenemos que tener claridad como profesionales en el devenir de cada una de las profesiones que ustedes van a desarrollar? En este caso ya no estamos hablando de una forma personal individual, sino de una forma profesional establecida. Muy bien, vamos a continuar. Y le voy a pedir favor ahora a la compañera Luisa que nos establezca qué es una norma. Luisa Méndez, por favor, ¿se encuentra? Liriel González. Buenos días, señor. Buenos días. Con Definición de principios, ¿verdad?
No, vamos a cambiar. Definición de norma, por favor. Bueno, es una regla que se establece con el propósito de regular comportamientos para mantener una orden determinada y son articuladas para establecer las bases de un comportamiento aceptado dentro de una sociedad u organización. Las normas se pueden aplicar en distintos ámbitos de la vida y se espera que sean aceptadas por todos. Gracias. Aquí ya tenemos dos aspectos. Dice que es una base y que regula conductas. Leandro Guarchaj, definición de norma. ¿No se encuentra Leandro? Laura Gonón. Tampoco está Laura Gonón. Kevin Tisol. Sí, señor. ¿Me puede volver a repetir? Es que no tengo muy buena señal. Muy bien. Por favor, definición de norma. Muy bien, señor. Principio que se impone o se adapta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. Algunas de sus características son que son reglas orientadas a realizar una acción, no son abstracciones conceptuales. Ser universales, dado que ninguna sociedad puede funcionar sin la incorporación de las normas. Gracias. Kevin Tisol. Muy bien. Juana Hernández. Perdón, Juana Juárez. Buenos días, señor. Norma, ¿verdad? Sí, por favor. Las normas son reglas que se establecen con el propósito de regular comportamientos para mantener un orden determinado y son articuladas para establecer las bases de un comportamiento aceptado dentro de una sociedad u organización. Las normas se pueden aplicar en distintos ámbitos de la vida y se espera que sean aceptadas por todos. Existen diferentes tipos que varían según el ámbito en el cual son aplicados. Como por ejemplo, existen las normas religiosas, normas jurídicas, normas morales, normas sociales y entre otras. El individuo comienza a comprender y reconocer muchas de estas normas desde pequeño, solamente. Muchas gracias. Acá está más completo lo que es la definición de norma, porque aquí ya nos dio clases de normas y nos dice claramente entonces que la norma va a ser una regla que regula una situación de conducta en el ser humano. Están establecidas para eso. Aquí ya no es si usted quiere cumplirlas. Estas son de un carácter universal y obligatorio. Para ello, entonces voy a citar, por ejemplo, una norma jurídica. Todos sabemos claramente que si nosotros vamos a realizar o cometer algo que contravenga una norma, pues vamos a tener una sanción. Una sanción que puede llegar de algo, una amonestación verbal, una amonestación escrita, hasta una sanción penal, ¿verdad? Entonces ya sabemos que por contrarrestar una norma podemos nosotros ir a la cárcel y podemos obtener, ¿verdad? Sanciones, castigos, encontrar determinaciones que para nosotros vienen, ¿verdad? A hacer una compensación de un mal actuar como tal. Y por ello es que nosotros en este caso ya no estamos hablando como al inicio, ¿verdad? Del valor y del principio, que son aprendidos, que son heredados, que son en su momento, ¿verdad? Adaptados según nuestro medio.
Ya la norma en todo momento va a regir una conducta y va a establecer el actuar. Usted va a ir a trabajar y va a tener normas, ¿verdad?, en su trabajo. Les van a decir a qué hora va a salir, a qué hora va a entrar, cuáles son sus funciones, cuánto va usted a devengar de sueldo, cómo van a estar toda la situación con relación a su trabajo. Y ahí viene, entonces, si usted incumple una norma, infringe una de ellas y va a tener una sanción como tal. Entonces, sobre ello es que nosotros vamos a tener la claridad de estos aspectos. ¿Por qué situación? Vuelvo a repetir, porque todos están enfocados en regular la conducta del ser humano. Muy bien, me voy a quedar hasta acá con los compañeros. Voy a pedirles que en la próxima clase vamos a continuar, ¿verdad?, desarrollando estos temas y que participen. Por favor, si algún compañerito que ustedes conozcan que necesita terminar el proceso de seminario, comentarles, ¿verdad?, que en plataforma, en la parte de inicio ya tienen ustedes la notificación, porque algunos no notan, ¿verdad?, esas notificaciones. Que tengan un bendecido día y pueden pasar a su siguiente clase.